Última hora, Caracol Radio. 4 de la tarde, 16 minutos. Mi nombre es Juan Esteban Quintero y los estaremos acompañando con el equipo del servicio informativo de Caracol Radio con toda la información de Colombia y el mundo. Arrancamos con el gobierno nacional y es que acaba de expedir el decreto que establece un mecanismo de monitoreo y suspende operaciones militares contra las disidencias de Walter Mendoza. José Andrés González. Juan Esteban, buenas tardes. A una semana de la segunda vuelta presidencial, el gobierno nacional expidió un decreto que define las reglas para el traslado de guerrilleros desmovilizados de la denominada Coordinadora Nacional. De acuerdo con el presidente de la República, se trata de la primera zona de concentración de combatientes para su desmovilización en el sur del país. El decreto tiene 2 puntos relevantes. El primero, suspende hasta el próximo 19 de junio las operaciones militares contra integrantes de esta estructura mientras se desplazan hacia la zona de ubicación temporal en Putumayo. Esto en el marco de ese proceso de paz. La lista de los desmovilizados está protegida porque es reservada. Y el segundo punto, se crea el mecanismo de monitoreo y verificación. Básicamente su responsabilidad es hacer la verificación de controversias, incidentes y hacer seguimiento y monitoreo a la implementación del acuerdo. Y nos quedamos en el sur del país porque el gobernador de Nariño reaccionó a los señalamientos en su contra por parte del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien lo llamó bandido durante un evento de cierre de campaña en el Valle del Cauca. Claudia Ortega. Cuando se ataca a un gobernador llamándolo bandido, no se agrede a una persona, se hiere la dignidad de un departamento entero que durante años ha luchado por reemplazar la violencia por la paz, el abandono por la esperanza y la división por la reconciliación. Así escribió en su cuenta de X el gobernador Luis Alfonso Escobar, luego que el candidato presidencial lo señalara de presionar a los alcaldes del departamento. Luis Alfonso Escobar Jaramillo, del Pacto Histórico, no sea bandido, gobernador. No presione a la gente. Deje de presionar, gobernador de Nariño, a los alcaldes del departamento y a los ciudadanos. Sobre las denuncias de la Espriella de presiones de las FARC para votar por Iván Cepeda, las autoridades aseguran que aún no hay denuncias formales. Sin embargo, en los territorios, especialmente de la cordillera, es un secreto a voces que la comunidad no se atreve a denunciar. 4:18 y en Bogotá la Subred confirmó que envió los exámenes realizados de los menores del presunto caso de abuso sexual que se habría presentado en un conjunto residencial en la localidad de Usaquén. Ya esos documentos los tiene Medicina Legal y el ICBF mientras avanzan las investigaciones. Paola Poveda. Sí, Juan Esteban, a través de un comunicado confirman que los resultados de la atención que recibieron esos menores, que recordemos son de carácter reservado, fueron remitidos al ICBF, responsable de la custodia de los niños y del proceso de restablecimiento de derechos, así como a Medicina Legal y a la Fiscalía General de la Nación. Pues los menores fueron valorados por profesionales en pediatría, psiquiatría y trabajo social, además de practicarse exámenes médicos legales iniciales y entrevistas forenses, pues fueron atendidos, Juan Esteban, bajo el protocolo de código blanco activado en posibles casos de violencia sexual contra menores de edad. Bueno, en estos casos deberán recopilarse las pruebas, sin embargo, la legalización de la captura se tendría que dar en las 36 horas siguientes al momento de la detención, por lo cual se tendría que conocer muy pronto si esta persona quedaría en libertad, de acuerdo a lo que han podido recabar los investigadores. Nos vamos al norte del país y es porque mantiene bloqueada la Troncal del Caribe por enfrentamientos entre el ejército y las autodefensas conquistadoras de la sierra. Giselle Campo. A esta hora permanece bloqueada la Troncal del Caribe debido a enfrentamientos que se registran en el sector de Quebrada del Sol en la Sierra Nevada de Santa Marta. Según la comunidad, los combates se presentan en medio de una operación militar del ejército contra las autodefensas conquistadores de la sierra. Las autoridades manifiestan que siguen desplegando todo lo necesario para poder controlar la zona. 4:20 y fueron capturados en las últimas horas 6 presuntos integrantes de los Chotas en Buenaventura, señalados de desplazar familias y utilizar sus viviendas para guardar armas y droga. Andrea Mesa. En un operativo adelantado por la policía y la fiscalía en Buenaventura fueron capturados 6 presuntos integrantes del grupo delincuencial Los Chotas, señalados de desplazar a varias familias. Según las autoridades, los detenidos intimidaban a sus víctimas con armas de fuego, las despojaban de sus pertenencias y las obligaban a abandonar sus viviendas, que posteriormente eran utilizadas como escondites para armas y estupefacientes. El coronel Gustavo Chaparro, comandante del distrito de Buenaventura. La intervención en barrios como Nueva Colombia, El Dorado y el corregimiento de Huanchaca,
logrando la captura de 6 personas mediante orden judicial. Los hoy capturados, conocidos con los alias de Alfonso, Chirima, Magneto, Fabián, Luchito, así como alias Bernay, serían los presuntos integrantes del grupo delincuencial organizado Los Chotas. Los capturados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, desplazamiento forzado y hurto calificado y agravado. Además, las investigaciones están buscando esclarecer si tendrían relación con 2 homicidios ocurridos a finales del 2025. Y escuchen esta historia. Fueron incautadas más de 2 toneladas de cocaína en Cartagena que se encontraban escondidas en café. José David Rodríguez tiene todos los detalles. Habló hace pocos minutos el general William Castaño, director de antinarcóticos de la Policía Nacional. Reportó entonces la incautación de estas 2.4 toneladas de cocaína en Cartagena que tenían como destino final Valencia, en España. Escuchemos al general. Logramos la incautación de más de 2.4 toneladas de clorhidrato de cocaína en la ciudad de Cartagena. Cargamento que tenía como destino final Valencia, en el país de España. Gracias a las labores de perfilamiento y a las capacidades técnicas y operacionales de nuestros uniformados, fue detectada la sustancia, la cual estaba mezclada en un cargamento de pellets de café que pretendían ser exportados hacia Europa, bajo una modalidad utilizada por las organizaciones narcotraficantes para evadir los controles de las autoridades. Con este importante resultado operacional, afectamos las finanzas criminales en más de 13.000 millones de pesos. Dice el director de antinarcóticos, el general Castaño, que se evitó la comercialización de más de 6 millones de dosis de cocaína. Y en Barrancabermeja, Santander, fue capturado alias Culebro, señalado cabecilla del Clan del Golfo y presunto responsable del ataque en el que fueron asesinados 2 policías en Simití, sur de Bolívar. María José Parra. Según las autoridades, alias Culebro, de 26 años, tenía una orden judicial por delitos como homicidio, contra servidor público, terrorismo, tráfico de armas y concierto para delinquir. De acuerdo con la investigación, habría participado en la planeación y ejecución del ataque contra la estación de policía de Simití, ocurrido en abril del año pasado, en el que 2 uniformados murieron y otros 3 resultaron heridos. El coronel José Darío Rodríguez, comandante de la 5ª Brigada del Ejército Nacional. Este sujeto, con una trayectoria aproximada de 10 años de vida criminal, planeó, participó en el atentado terrorista contra la estación de policía el 25 de abril del año anterior en Simití. Las autoridades aseguraron que alias Culebro tendría influencia criminal en municipios del sur del Bolívar y que su captura representa un golpe a la estructura Edgar Madrid Benjumea del Clan del Golfo en el Magdalena Medio. Y ahora nos vamos a Ibagué con la preocupación que sintieron varios comerciantes cuando llegó una persona a amenazarlos con una granada. Las autoridades ya confirman la captura. Julio Montiel. El ciudadano fue reducido por parte de integrantes de la Policía Metropolitana de Ibagué. En medio del procedimiento dejó caer la granada de fragmentación. Esto dijo Francisco Espín, secretario de Gobierno de la capital del Tolima. Fue capturado el señor Wilmar Alejandro Trujillo Sánchez, de 30 años de edad, persona que está amenazando ciudadanos en Boquerón Parte Baja, en zona comercial, con una granada. Asiste el cuadrante y reduce al ciudadano. Es capturado por porte tráfico de armas. La granada de fragmentación fue detonada de manera controlada por parte de la unidad de antiexplosivos de la policía de Ibagué. Y fue enviado a la cárcel alias Rottweiler y 6 integrantes del grupo Caicedo en Medellín por urbanización ilegal y desplazamiento forzado. José David Rodríguez. Un juez de control de garantías envió a la cárcel a alias Rottweiler, señalado cabecilla del grupo delincuencial Caicedo, y a otras 6 personas integrantes de esta estructura criminal investigada por urbanización ilegal, desplazamiento forzado, homicidios, extorsiones y tráfico de estupefacientes en la Comuna 9 de Medellín. De acuerdo con la Fiscalía, Juan Camilo Ateortúa Espinosa, alias Rottweiler, sería el máximo articulador de esta organización y estaría involucrado junto con sus subalternos en la ocupación irregular de un área protegida en la zona del Cerro de la Asomadera. La investigación señala que esta estructura habría parcelado terrenos, construido viviendas sin licencias ni permisos ambientales y conectado de manera clandestina a redes de servicios públicos domiciliarios. Además, serían responsables de intimidar a habitantes del sector e imponer multas o sanciones a quienes alertaban a las autoridades o no acataban las medidas de movilidad o comercio fijadas por esta organización criminal.
4 de la tarde, 25 minutos, nos vamos al eje cafetero. La Agencia Nacional de Infraestructura expidió la resolución en la que ratifica el rechazo al proyecto IP Conexión Centro, que buscaba continuar con la concesión de autopistas del café por 30 años más. Veedores destacaron la decisión. Vanessa Porras. La ANI, mediante la resolución del 25 de mayo de este año, rechazó oficialmente la propuesta de asociación público-privada de la iniciativa privada denominada IP Conexión Centro, presentada por Odinsa. La decisión reconoce que el proyecto no resulta acorde con los intereses y las políticas públicas. Luis Alberto Vargas, de la Veeduría Cívica de Armenia. El rechazo se fundamenta en una decisión de política pública nacional que consideró inconveniente comprometer este corredor estratégico bajo un esquema concesionado para enriquecer al sector privado. Cabe recordar que ante la presente resolución, el grupo DINSA, que presentó el proyecto, podría interponer el recurso de reposición. El gobierno nacional anunció la construcción de la planta solar El Merey en Puerto Carreño, Vichada, una obra que contará con una capacidad instalada de 5 megavatios y beneficiará a más de 1.600 usuarios. Sara Rojas. El proyecto, liderado por el ministro de Minas y Energías, busca reducir la dependencia de combustibles fósiles, mejorar la confiabilidad del servicio eléctrico y avanzar en la transición hacia energías limpias en el departamento. El anuncio se realizó durante una jornada de trabajo en Vichada, donde también se dieron a conocer avances en la interconexión eléctrica entre Colombia y Venezuela. Eso fue lo que dijo Edwin Palma, ministro de Minas. Nosotros hemos venido hoy a anunciar aquí la construcción de una granja de 5 megavatios que abastecerá gran parte de la demanda de esta población. Además tendrá almacenamiento, lo cual permitirá tener energía estable, en firme, para toda esta población. Según el gobierno, las inversiones energéticas en el departamento superan los 89.900 millones de pesos e incluyen proyectos solares, ecoescuelas y obras financiadas con recursos de regalías para ampliar la cobertura energética y fortalecer el desarrollo regional. Y ahora hablamos de fenómeno del Niño porque aunque se avecina una intensa época de calor, en Risaralda todavía hay serias afectaciones por las lluvias. Hay más de 30 puntos críticos en el departamento. Sebastián Grajales. Estos puntos críticos fueron ubicados al occidente de Risaralda, en Mistrato y Pueblo Rico, y en el área metropolitana, Pereira y Dos Quebradas. También Marsella y Santa Rosa de Cabal están en alto riesgo por deslizamientos de tierra. Diana Carolina Ramírez, coordinadora de gestión del riesgo del departamento. Nosotros teníamos 59 puntos críticos hace algunos días. Con esta temporada de lluvias ya se vienen presentando, otras afectaciones. Estamos en un promedio en este momento de 62 puntos críticos, es decir, sitios que ya han tenido alguna afectación. Hasta el momento van más de 150 familias damnificadas como consecuencia de las lluvias y se han atendido por lo menos 100 emergencias en los 14 municipios de Risaralda. 4 de la tarde, 29 minutos. Hay una alerta en la red hospitalaria del Cauca. Uno de los principales hospitales del departamento colapsó en urgencias, situación que obligó a las autoridades sanitarias a activar planes de contingencia. Brando Leguízamo. Se trata del Hospital Susana López de Valencia de Popayán, que reportó una ocupación crítica en sus servicios asistenciales. La mayor alerta se concentra en urgencias pediátricas, donde la ocupación supera el 480%. La alta demanda también afecta a otros servicios como urgencia de adultos, ginecología y el área de quirófanos por la presión de cirugías urgentes y la necesidad de priorizar procedimientos según la entidad. La secretaria de Salud del Departamento del Cauca, Carolina Camargo. Esto quiere decir que no hay capacidad de respuesta de poder recibir pacientes. Es necesario decirle y hacerle un llamado a la comunidad en general a que por favor tomen las medidas respectivas. La institución hizo un llamado a los usuarios a acudir a sus IPS de referencia cuando los casos no correspondan a una urgencia, buscando descongestionar los servicios de atención. Y a esta hora avanza el plan retorno en Antioquia. Cerca de 400.000 vehículos se han movilizado este puente festivo. Laura San Pedro tiene el balance. 380.000 vehículos se han movilizado entre ingresos y salidas en el departamento de Antioquia durante este puente festivo, fecha en la que las autoridades han registrado 4 siniestros viales que dejan un saldo de 7 personas lesionadas y una víctima fatal. El coronel Ferley Puerto Sánchez, comandante del Departamento de Policía Antioquia, encargado. Para facilitar el retorno hacia el Valle de Aburrá, se implementará un reversible vial entre Camilo C y la Y de Primavera, con el propósito de mejorar la movilidad y reducir los tiempos de desplazamiento. La medida estará en funcionamiento entre las 3 de la tarde y las 7 de la noche, periodo en el que se espera la mayor afluencia de vehículos con destino al Valle de Aburrá.
Y en el Cauca, las autoridades reportaron disminución de la siniestralidad vial y víctimas mortales en este puente festivo. Richard Vidal. El jefe de esta dependencia mayor, Javier Soto, resaltó que las cifras de accidentalidad disminuyeron notablemente, registrándose un único fallecimiento frente a las 3 víctimas mortales reportadas en la misma fecha del año pasado. El uniformador resaltó que el balance hasta el momento en las vías del Cauca es positivo y destacó el buen comportamiento de todos los actores viales. Con una disminución de accidentes y víctimas en las carreteras del departamento. Este año lamentablemente se nos presentó un fallecimiento por accidente de tránsito. El año pasado pues teníamos 3. La invitación es a conducir con prudencia, respetar las normas de tránsito, llegar seguros a sus destinos. La Policía de Tránsito y el Ejército Nacional mantienen el despliegue operativo en los corredores entre Popayán y Cali, Popayán y Pasto para garantizar el retorno seguro de miles de viajeros sobre la vía panamericana. Las autoridades afirmaron que el flujo vehicular avanza con total normalidad y recordaron la restricción vigente para los vehículos de carga pesada. Y vamos con información relevante para los viajeros. A partir de mañana se reabre el Parque Nacional Tayrona. Claudia Camila Vargas. Luego de 15 días de la preservación de la riqueza cultural y ambiental, el día de mañana se habilita el Parque Nacional Natural Tayrona, ubicado en la costa Caribe y que cuenta con una extensión total de 19.000 hectáreas de bosque seco tropical y que es considerado el mejor del país. Durante este tiempo se realizó una pausa dedicada a la preservación natural y también a la regeneración del ecosistema. Más de 8.000 familias campesinas del Putumayo avanzan en un proceso de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos que permitirá reemplazar más de 14.500 hectáreas de coca por proyectos productivos que sean legales. Sara Rojas. La iniciativa hace parte del programa Renacemos, liderado por el Gobierno Nacional, que busca transformar los territorios afectados por las economías ilegales mediante alternativas sostenibles como el cultivo de cacao, café, ají y plátano. Según las autoridades, las familias participantes reciben acompañamiento técnico, incentivos económicos y apoyo para desarrollar estos proyectos con el objetivo de generar ingresos estables y fortalecer la economía rural. La estrategia fue presentada durante una jornada en la vereda Cianí Vides, en zona rural de Villa Garzón, donde campesinos y representantes del gobierno y miembros de la fuerza pública participaron en actividades de erradicación voluntaria. A nivel nacional, más de 31.000 familias hacen parte del programa de sustitución y cerca de 41.000 hectáreas de cultivos ilícitos están siendo transformadas en alternativas productivas legales. Y hay preocupación en el Atlántico por las demoras en las obras de la Gran Vía. Brian Saavedra. Las obras de la Gran Vía que conectan a Barranquilla con Puerto Colombia comenzaron en julio del 2022 y a la fecha siguen sin culminarse. De hecho, el contratista solicitó otros 5 meses para la entrega. Los comerciantes aseguran que las ventas han disminuido por las restricciones de acceso. Carol de la Torre es vocera de un centro comercial afectado. Nos parece que no son personas serias con quien están creyendo que están tratando con gente trabajadora, estudiantes, peatones, residentes, conductores, todos nos vemos afectados. Las autoridades explican que los retrasos obedecen principalmente a la complejidad técnica de la obra, especialmente en un viaducto que se construye, además de la interferencia con redes de servicios públicos. Y la información internacional se encuentra en Israel porque el ministro Benjamín Netanyahu afirmó que se presentará en las próximas elecciones. Daniela Salgado. Juan Esteban, buenas tardes. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, confirmó este lunes que buscará la reelección en los comicios previstos para este año en medio de las críticas que enfrenta por su gestión en la guerra en Oriente Medio y las consecuencias políticas y humanitarias, abro comillas. Voy a presentarme a las elecciones y pretendo ganar, cierro comillas, afirmó el mandatario durante una rueda de prensa, la primera que ofrece desde que Estados Unidos e Irán anunciaron un acuerdo en el marco para poner fin al conflicto. Las declaraciones de Netanyahu llegan también en un momento clave para la política israelí, marcado por el debate sobre la seguridad regional y el futuro de las relaciones con Teherán tras los históricos entendimientos alcanzados con Washington. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en redes sociales como @Caracol Radio y visita www.caracol.com.co.